quiero que observemos algo aquí cerquita en Gálatas. ¿Cómo fue que Pablo recibió todo eso? En Gálatas, vamos a cambiar entre 2 de Corintios 12, Gálatas 1 y 2, que no están muy separados. En Gálatas, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues el origen de este buen mensaje es por revelación divina de Jesucristo. Luego, yendo a 2 de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo menciona algo de su experiencia personal en cuanto a recibir las revelaciones divinas. Comenzando con el primer versículo de 2 de Corintios 12, dice el apóstol Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Está viendo eso? Él dice que ese hombre fue al mismo cielo, posiblemente en espíritu. Dice el versículo 3: conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Él, estando allá en el cielo, en la presencia de Dios, vio cosas inefables a la palabra, es decir, que no se puede decir, no hay manera de decir, y tampoco le fue permitido decir, pero él trajo de ese lugar ciertas revelaciones que sí puede expresar. Él dice en el 5: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Él está hablando a sí mismo, por supuesto. Entendemos eso, ¿no? Aunque habla en tercera persona, por humildad, porque él no quiere exaltarse y decir: yo fui, yo hice, yo, sino tal hombre que Dios lo llevó y wow, yo no puedo gloriarme en él, sino en porque wow, Dios lo llevó y Dios hizo todo eso. Y esta es la humildad de vida. Y luego en el versículo 7, antes de dejar este pasaje: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Él dijo que hubo una consecuencia bien fuerte de esa experiencia, pero aún así, fue la experiencia máxima. Luego, volviendo a Gálatas, vamos a observar algo de la experiencia del apóstol Pablo en su propio testimonio en Gálatas 1:15. En Gálatas 1:15 dice el apóstol Pablo así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre, desde el vientre de mi madre, y me amó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Él dijo aquí que en vez de ir a los apóstoles a saber cuál era el evangelio de Dios, el Señor le llevó al desierto. Y por eso creo yo que el apóstol Pablo es el 12º apóstol de verdad, cuyo nombre está escrito en los cimientos de allá de la Nueva Jerusalén, porque uno de los requisitos de los apóstoles es que sean enseñados directamente por el Señor mismo. Y él fue llevado al desierto, el Señor le enseñó, y como él explica, hasta lo llevó al cielo. Le enseñó cosas que no enseña a las personas normales, comunes y corrientes como somos nosotros, ¿no? Y él tuvo un papel especial que jugar en el plan de Dios, el apóstol del Señor Jesucristo, uno de los apóstoles. Así que es interesante observar la fuente de su conocimiento de estas cosas.
Y en el capítulo 2 de Gálatas observamos el testimonio de Pablo aquí en cuanto a su conocimiento del Evangelio. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Y fue aceptado, el hombre fue aceptado y su mensaje fue aceptado también cuando fue aquella vez. Es interesante notar que en 2 de Corintios y también en Gálatas menciona 14 años desde que pasó tiempo. Y esa fue la revelación divina que Pablo recibió. Volviendo a Efesios 1, ahora sí vamos a enfatizarnos en las palabras de él y vamos a analizar las palabras de él y ver lo que es que dice exactamente. Del 4 en adelante, voy a leer del 4 al 7. Y aquí vamos a encontrar dos frases importantes que tienen que ver con la gracia. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hay dos frases que se mencionan ahí: la gloria de su gracia y las riquezas de su gracia. Yo quisiera en este mensaje enfatizar en estas dos frases y explicarlas un poquito, y bueno, analizarlas un poquito, entrar en esas frases para ver qué significan realmente. ¿Saben lo importante para nosotros, hermano? Es saber qué significa esta palabra. Es lo importante. No me importa tanto qué dicen los comentaristas, otros predicadores, etc., sino lo que me dice directamente a mí la palabra de Dios. Yo tengo derecho de entrar aquí, profundizarme en estos temas. Bueno, con un diccionario en mano, con la ayuda del Espíritu Santo, cualquier cristiano puede entrar muy profundamente en esta palabra, inagotable. Nunca va a tocar fondo, pero sí puede nadar en aguas muy placenteras y hermosas, sabrosas. Y esto es lo que quisiera hacer en el día de hoy. Observamos que él menciona aquí en el versículo 6 la gloria de su gracia. La gloria de su gracia. La palabra gloria, ¿qué significa? Significa un brillo que tiene algo, ¿no? Como un resplandor, una brillantez de una cosa, por su excelencia, por causa de su excelencia. Si la gloria de Dios existe y es abrumadora, por causa de la excelencia de Dios, que es infinita. Y la gloria de la gracia de Dios también es algo muy grande, que refleja y nos hace ver la grandeza de Dios, el creador de todo lo que hay. Él en su misericordia ha decidido o ha expresado una característica de su santa persona, su misericordia, su deseo de perdonar, y eso se refleja en gracia hacia nosotros. Eso exalta a la persona de Dios grandemente en su misericordia para con personas como nosotros que no tenemos nada que ofrecerle. Me da mucha tristeza escuchar lo que dijo el hermano Cristóbal en esta mañana, hablando de ese falso evangelio que dice que yo puedo dar algo y estoy obligando a Dios a darme a mí. Eso no tiene ninguna base ni en la lógica ni en la escritura. La verdad es que nosotros dependemos de Dios de todo, de todo, del mismo aire que respiramos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos desobedecido, hemos mentido, hemos caído de los mandamientos de Dios. Y bueno, si
Si hayamos hecho alguna cosa buena, se ha perdido entre las cosas malas que hemos hecho. Lastimosamente. No somos puros, no somos santos, somos caídos, perdidos. Pero Dios en su gracia, para gloria de su gracia, ha querido tener misericordia de nosotros. Eso le hace de Él una persona impresionante, de verdad, admirable en todos los sentidos. Y ¿cómo es esta gracia de Dios? Mire, bueno, mencioné algo en antes. Dios es santo, Dios es justo, su justicia es perfecta, su santidad es completa. Él tiene que llevar a juicio todas las cosas. Y si no fuera por su gracia, la única opción para Dios con nosotros, rebeldes y desobedientes, sería de destruirnos. La única opción. Si Dios no fuera un ser bueno, lleno de gracia, no habría esperanza para nosotros. La gracia de Dios es para nosotros la única esperanza. Pero Dios en su persona, la naturaleza de Dios, es que Él ama, tiene un corazón muy tierno, quiere perdonar, quiere mostrar misericordia, quiere ofrecer una segunda oportunidad. Y todo esto es su gracia hacia nosotros. La gracia de Dios es que nos da una segunda oportunidad, algo que nos permite la posibilidad de estar con Él y tener la vida eterna. Y siempre ha sido el plan de Dios. Quiero que observen aquí en Efesios, capítulo 1, los versículos 4 y 5. Aquí encontramos escondido en estas palabras el propósito de Dios con nosotros. ¿Cuál fue la idea de Dios de crear el mundo y crear la humanidad? Aquí está, en el 4. Nos escogió, y bueno, vamos a poner un paréntesis allí, hasta la palabra mundo. Nos escogió vamos a saltar hasta la palabra para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este fue el deseo inicial de Dios, el propósito de Dios en crear el mundo. Él quiso compañeros, pero no cualquier compañero. Compañeros santos y sin mancha. Porque Dios no puede admitir a su santa y perfecta presencia un poco de pecadores, sucios, como marranos enlodados. No puede permitir eso. Dañar el cielo, la belleza y la excelencia y la perfección del cielo con alguien como yo no puedo estar allá. Pero el propósito de Dios era de crear seres precisamente con ese propósito de llevar esos seres para estar con Él por toda la eternidad. Si solamente Él ejercía la justicia y el juicio, no habría esperanza de Él de lograr su propósito. Pero Él siempre ha sido un ser lleno de gracia, y por eso siempre en su plan ha incluido la gracia, siempre. Y la gracia se expresa de la manera que nos da una segunda oportunidad. La primera oportunidad la tenemos todos. La primera oportunidad es de obedecer los mandatos de Dios. No hacer bien y no hacer mal. Pero fracasamos todos también. Todos pecaron y estamos destituidos de la palabra de Dios, dice la Biblia. Pero la segunda oportunidad es la oportunidad que nos da la gracia. Y esta es la oportunidad de recibir la redención que Él ha hecho por nosotros, pagándolo todo. Y nosotros tenemos la oportunidad de aceptar o de rechazar su oferta de gracia. Así que esta es la gracia del Señor. Esta es para la gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. Tenemos que alabar a Dios por eso, ¿no? Una vez que lo entendamos, tenemos que decir, wow, Dios es bueno. Dios es bueno. El diablo anda tratando de convencer al mundo que Dios es malo, que quiere castigar, está buscando nada más oportunidad para castigar a la persona que caiga en cualquier cosa. Pero no, la Escritura nos revela que Dios es buenísimo. Nos ha dado una segunda oportunidad. Él mismo ha pagado todo.
Él está dispuesto a perdonar todo. Esta es la gracia de Dios. Debemos alabar la gloria de la gracia de Dios. Esta es una gloriosa gracia. Gloriosa gracia, de verdad.